hemos tenido el día de hoy y continuamos con más de nuestra programación. Tenemos en cabina de Unión Radio al coronel Guillermo Tamayo. Él es experto en seguridad y operaciones especiales. Vamos a dialogar nuestra realidad, la inseguridad, los secuestros, pero también si se necesitan o no nuevas cárceles de máxima seguridad que han generado también protestas de habitantes quienes se oponen a la construcción de las mismas en ciertos sectores, mientras que hay otras autoridades que le han solicitado al gobierno sus sectores para hacer la creación y la construcción de cárceles de máxima seguridad. Coronel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Lisette, gracias por la invitación. Un saludo fraterno a la audiencia de Unión Radio. Y la inseguridad en el país es crítica, pero hay soluciones. Lastimosamente no se toman las decisiones estratégicas adecuadas. Doctor, coronel, ¿cómo evaluamos este plan Fénix que se lo ha venido hablando reiteradamente desde el gobierno nacional? ¿Existe, no existe? ¿Se están tomando los correctivos necesarios? ¿Cómo lo evalúa? Adelante. No se puede evaluar algo que no existe. Sobre la base de eso, si no existe un plan, porque normalmente el plan se lo ejecuta mediante órdenes y no existe ese plan. Por eso es que no se puede evaluar, no hay resultados. Es fruto de improvisaciones. Lo que sí estamos viendo es una acción de trabajo de Fuerzas Armadas y Policía fruto de sus planificaciones, de acuerdo a sus capacidades y competencias. Pero en sí que existe un plan dedicado a esto, no lo existe, porque se lo debía haber evidenciado y realmente no está claro. Se ha vuelto como un tema político y politiquero desde el gobierno anterior y no hay los resultados adecuados. Tenemos unas Fuerzas Armadas excelentes, un trabajo policial que tiene que ser mejorado, pero no existe una dirección político-estratégica que sepa qué hacer. Pero ¿cómo podemos decir eso cuando vemos que la Policía Nacional, el Ejército ecuatoriano hablan de un plan Fénix? ¿Cómo podemos decir que no existe tal plan Fénix general? Es que normalmente tiene que acoplarse a lo que se manifiesta, pero el plan tiene que tener una organización, tiene que tener medios, tiene que tener planes, metas, que se alcanzan. Las metas no están claras. Además, usted ve a un plan que está empleando a Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, cuando normalmente las Fuerzas Armadas tienen otro rol. Están utilizando a las Fuerzas Armadas en las cárceles cuando no es un rol ni tampoco constitucionalmente puesto, por más que haya habido un decreto que le indique que estamos en un conflicto armado. No es así. Cuando nosotros queremos enfrentar, por ejemplo, el narcotráfico, que es una amenaza dentro de la planificación, usted tiene que atacarlo en fases, ¿no? Si existiera un plan, un plan Fénix, como se lo dice, no es algo de la noche a la mañana, tiene que ser un plan a mediano, corto y largo plazo, que se va trabajando sobre la base de apreciaciones de inteligencia. Y realmente no se ha dado golpes específicos y claros con una adecuada inteligencia, porque estamos hablando de una delincuencia pseudo organizada, porque es una delincuencia común armada, que es otra cosa, pero no existen acciones como para detener verdaderamente el narcotráfico. Y yo les voy a evidenciar y indicarles cuáles son las acciones que se deben tomar para realmente neutralizar y destruir el narcotráfico. ¿Cuáles deberían ser, coronel? Existen fases. Primero existe una producción de coca en los exteriores del país, hablemos en Colombia específicamente. Existe una transportación de la misma y existe un lavado de dólares de ese dinero sucio. Si usted no tiene acciones para evitar que los sembríos de coca, más de 250,000 hectáreas que se encuentran en Colombia, pasen al Ecuador, crucen al Ecuador y salgan desde los puertos, esa es la primera fase que no se ha cumplido. ¿Quién cumple la misión de seguridad de la integridad territorial, de la protección? Es las Fuerzas Armadas. Si usted emplea a sus Fuerzas Armadas, que son expertos combatientes en tareas de cárcel, usted está, a más de que la frontera norte es una frontera permeable, usted está dejando sin los efectivos suficientes, porque las Fuerzas Armadas no dejan de cumplir su misión y su rol. Por lo tanto, tiene una frontera permeable y además tiene a las fuerzas que tienen que controlar las fronteras involucradas en otras tareas que no les compete. Por lo tanto, se filtra la droga, llega a puertos donde no existe un control adecuado en los puertos. Usted tiene puertos privados y también tiene puertos donde no está la gente seleccionada, adecuada, para verificar. Se dice que han capturado 100 toneladas, quiere decir que salieron más de 1,000. Porque usted han incautado 100 toneladas, quiere decir que salieron más de 1,000. ¿Por dónde salen? Por los puertos. Se debe fortalecer a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Fuerza Naval, para hacer un control del mar territorial.
las cuencas de los ríos, la frontera, se tiene que cercar y sellar la frontera con Colombia de tal manera que no pase la droga, no sea exportada. Bueno, supongamos que pasó. ¿A dónde llegan? A los mercados de Europa y a los mercados norteamericanos. Pregunta, la DEA, la CIA, a todos los que les compete, ¿cuántos narcos que reciben la droga están presos en esos países? Solo llegan y no aparecen los que reciben. Sin embargo, retornan esos dineros. La pregunta es, ¿dónde los lavan? ¿Dónde está un control, una ley que ha salido para control de bancos, cooperativas, negocios que no están bien establecidos? No existe una ley para eso. Por lo tanto, le digo que es ambiguo lo que se está haciendo. Oiga, pero la Asamblea recientemente archivó la ley antipillos, lavado de activos, que el presidente Noboa la publicó en el registro oficial. ¿No sirve esto? Es que no es... les voy a exponer esa famosa ley antipillos. ¿Qué dice? Que normalmente los negocios están en el lavado, en la venta y compra de vehículos usados. A través de eso lavan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa ley es un impuesto para tener algo de lo que lavan. Si ese dinero le estoy poniendo un impuesto para grabar y tener algo de lo que lavan. Eso es lo que está diciendo la ley. La ley antipillos sería una ley para cerrar la frontera, para intensificar las operaciones que frenen el ingreso de droga, una ley que controle. ¿Por qué no tenemos rayos X en los puertos para verificar? Existe tecnología en los Estados Unidos que le analizan la sustancia, le pueden detectar el tipo de las sustancias que salen o los objetos para poder abrir los contenedores. No existe. ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no les dice la ley? Sin embargo, siempre se habla de eso, coronel, es que no como propuestas. No lo van a dejar. No lo van a dejar porque están apoderados de eso. El narcotráfico está insertado en determinados estamentos del Estado que no lo van a dejar. No lo van a dejar, es imposible, porque se pierde todo esto. Entonces, la producción de 250,000 hectáreas, recuerde que el presidente dijo que había 2,000 hectáreas, mentira, que los mismos comandantes, tanto de la policía como Fuerzas Armadas, dijeron, no, son 2,000. O son 7 hectáreas. No, es que es así. La presencia militar está en la frontera, no con la intensidad que debía tener, porque Fuerzas Armadas son 43,000 efectivos en Ejército, Marina y Aviación. La policía son 56,000. Sin embargo, las Fuerzas Armadas están empleadas en otras tareas que no les corresponden. Pero ¿cómo cambiamos esto? Si hay gobiernos que intentan hacerlo, pero lamentablemente tenemos una policía corrupta que está inmersa en el acto, un jefe del SNAI que haya estado al servicio de narcotráfico. ¿Cómo cambiamos también esto? Porque si se necesita un control, se necesita también una depuración al interior de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, porque recuerda usted que hay una denuncia de los narcos generales, ahí están los nombres, entiendo que lo hizo en su momento el embajador Patrick en ese sentido, y ya vemos los resultados ahora con la detención, imagínese usted, de un jefe narcótico al frente de las operaciones y que estaba al mando y el servidor de la UAFE también que fue detenido. Quiere decir, estimados Javier y Lisset, que están insertados. O sea, estamos demostrando que lo que les digo, están insertados. Porque claro, obvio, el narcotráfico tiene que insertar en los que controlan por dónde fluye la droga. Claro. En los que sancionan justicia y en los que controlan. Quiere decir que debemos comenzar a poner gente, buscar gente con perfil, autodepurar las instituciones, porque obviamente... Eso sería lo primero que debería hacerse. Por supuesto, Javier. Hay que depurar. A una autodepuración hay que hacer una reingeniería. Ahí, por ejemplo, entrarían con sistemas tecnológicos, declaraciones, pero hay que transparentar y, yo diría, purificar las cúpulas. No solamente las cúpulas políticas, porque si llega el narcotráfico a nivel de dirección político-estratégica, estamos fregados, porque se pondrán, recuerden ustedes que se ponen a gente que aumente los cupos en la exportación de determinada fruta, o sea, direccionado para apalancar y asegurar este negocio ilícito. Entonces, lo que primero necesita usted en cualquier proyecto o plan que lo haga es primero tener la decisión político-estratégica. ¿La tiene el gobierno? ¿La quiere hacer? Hágalo. Rodéese de la mejor gente. Hemos visto que están rodeados de gente inexperta, no solo en el conocimiento de determinada área, sino que son gente que no está preparada, ni siquiera tiene conocimientos básicos. Entonces, en las instituciones, yo no podría generalizar, creo que en todas las instituciones hay elementos muy buenos que son minimizados, porque justamente los que llegan los van opacando. Entonces, nos toca sembrar, yo digo, inclusive, ir formando a estos miembros, a estos servidores de las Fuerzas Armadas,
Armadas y policía, fortalecer los procesos. Porque recuerde un proceso, usted necesita un insumo, entra a un proceso y tiene un resultado. Pero si el insumo es malo, por más que el proceso sea bueno en la formación y perfeccionamiento, se escapan. Hay que cortar. Si usted le corta al narcotráfico su financiamiento, no van a tener cómo comprar armas, cómo comprar jueces, cómo comprar y corromper. Es que no es cuestión de que también, digamos que toda persona tiene su precio, ¿no? Tenemos su precio. Pero lo que pasa es que hay formas para presionar, aún psicológicas, no solo porque a alguien le ofrecen el dinero. Es que dice, o coge el dinero o vamos a eliminar a sus familiares. Entonces tiene que haber una protección del Estado. Recordemos, dice que la experiencia ajena es gratis, la propia cuesta. Solo hay que ver a la frontera norte que tenemos. ¿Qué pasó con los cárteles de la droga que tenían? Tuvieron que realmente tener jueces sin rostro, ser fuertes y ir desmantelando estas estructuras que se insertaron en militares, policías, en la política. Pero si no existe la decisión, si se infiltran en los órganos que tienen que controlar, estamos realmente en un problema de inseguridad en el país fuerte. Por lo tanto, yo creo que es importante que se evalúen a las autoridades, tanto políticas como militares, por gestión por resultados. Da resultados sí, si no se lo cambia. No se puede permitir. No estamos para improvisar en el país, ¿no? Oye, usted ve 17 candidatos que están, cada uno tiene una propuesta, voy a ver qué pasa. Hoy dice, llegué acá y ha habido este problema. No, el que entre tiene que saber ya, tiene que tener diagnosticado en los diferentes campos, político, militar, social, económico, y entrar con soluciones claras y con un equipo de gente. No podemos improvisar, aquí no es el equipo de amigos, sino tiene que entrar gente que sabe. Aquí no es de tendencias o ideologías políticas. El país está en una terapia intensiva. Yo no puedo ponerle al médico que es mi amigo. Ah, sí, es un médico pero es mi amigo, que me opere de corazón abierto. No, usted tiene que tener al mejor cardiólogo. Ah, bueno, voy a ponerle a mi amigo que me realice una operación de cerebro. Ah, no, pongámosle a mi amigo. Si a él le gusta la medicina, hagamos con él. Eso es lo que está pasando con los políticos que entran en los diferentes ministerios. Gente inexperta, gente que viene y que cree que con el país se puede jugar, se puede experimentar. No podemos hacer eso. 8:51, coronel. ¿Y es necesario o no la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad? Se habla al estilo de Nayib Bukele. A ver, yo creo que hay que descentralizar, es cierto, porque primero, el ICED y Javier, hay que separar. No puede mezclar a usted a delincuentes de alta peligrosidad con gente que fue detenida, que está en tránsito, son de rehabilitación. Entonces, primero hay que segmentar. Y yo creo que cada gobierno autónomo tiene que tener sus centros de rehabilitación en cada provincia. Así es. En cada provincia. Entonces yo no necesito crear grandes monstruos, sino descentralizar. Separar a esos criminales y también hagamos crecimiento vertical. ¿Por qué tenemos que...? Si ya tenemos en Guayaquil, tenemos otros, expandamos, expropiar los externos con apoyo del gobierno autónomo y vamos a un crecimiento vertical. Pero es difícil, por ejemplo, ¿usted cree que la penitenciaría debería seguir allí? Bueno, lo que pasa es que eso estamos hablando, ojo, Javier, es que solo estamos hablando de descentralizar en otros lugares con centros de rehabilitación. Si usted de la penitenciaría les descentraliza y les saca a otros a centros de rehabilitación, usted oxigena. Y yo le decía, ver la estructura, ¿no? Si se puede hacer un crecimiento vertical. Lo ideal sería sacarlos, pero igual algún momento se va a saturar el país, se llena de gente. Es como pensar que las ciudades no van a crecer. Por ejemplo, en la penitenciaría debería haber lo que usted señala, que es correcto, una infraestructura, utilizar ahí para hacer una área de desintoxicación o de rehabilitación. Entonces, yo digo que y hay que socializar con las poblaciones, ¿no? Irse a Archidona, yo digo, tomar una decisión y luego retacar, eso es un golpe a la magistratura, a la investidura de un presidente, que es decir, que no tiene asesores que le digan, o sea, tener que retacar porque se levanta el pueblo a Shoar y a Shoar, que son fuertes. Yo estuve comandante en Patuca, conocemos, hay que socializar. Son gente tremenda, te salen con la lanza y todo, y hemos visto cómo se acaba corriendo a los policías. Socialización es correcto. No hay socialización, pero en cambio, armonicemos, ¿no? Podemos comenzar con cárceles por regiones. En la costa,
que entre los gobiernos autónomos se pongan de acuerdo y pongamos centros de rehabilitación, ellos que den un lugar con las adecuaciones perfectas, porque ellos tienen que tener una proyección urbanística, a dónde va a crecer en las ciudades, entonces ahí tienen que ver, no como gobierno vengo e impongo, démosle la responsabilidad a los gobiernos autónomos, descentralicemos a centros de rehabilitación, y en los que haya como, pues hagamos un crecimiento vertical. No es cuestión de hacer un crecimiento horizontal, puede ser vertical. Entonces, socialice con el país. Lo que pasa es que se toman decisiones, como el país está asustado, quebrando económicamente, con fuga de cerebros y la gente saliendo del país por el Darién. Estamos distraídos de muchas cosas, entonces así pongan una cárcel. No, es así. Lastimosamente, como le dije, es un país que está en terapia intensiva y entonces estamos viendo a los expertos, estamos viendo a gente improvisada que toma decisiones con resultados. Y siempre ha ocurrido eso, por eso estamos como estamos. Yo creo que los gobiernos que vengan para los candidatos que están, ¿no? Es rodearse de la mejor gente. No se requiere gente de dinero, se necesita rescatar los valores y los principios. Lastimosamente aquí en el Ecuador creen que el que vale es el que tiene dinero. No. El dinero es lo último, porque solo tienen dinero. Tienen que rescatar los valores, dignidad. Tenemos que dejar una herencia para nuestro país, para nuestras futuras generaciones. Pero se están rodeando de gente politiquera, oportunista, cuando debemos tener los mejores que hay en los diferentes campos. Perfecto. 8:51. Ha sido un gusto dialogar con el coronel Guillermo Tamayo, experto en seguridad y operaciones especiales. Que tenga excelente día y gracias por su Lizeth. Gracias, experticia el día Javier, de por hoy. su tiempo. 8:55, Valito.